Un saludo a todas, todos y todes. Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas FP, un espacio en el que conocemos las distintas actividades, acciones e iniciativas que hace el Departamento Administrativo de la Función Pública. En esta ocasión me acompaña el doctor Francisco Camargo Salas, director de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública. Doctor Francisco, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Amables. A usted por asistir a este espacio y por contarle a la entidad más o menos qué está haciendo cada una de las dependencias. Para empezar, ¿cuáles son los principales objetivos de la Dirección de Empleo Público? La Dirección de Empleo Público es la dirección técnica encargada de formular, diseñar y acompañar la implementación de la política de empleo público y de gestión estratégica del talento humano. Tenemos la política de empleo público como el conjunto de arreglos institucionales, normativos, procedimentales que organizan el empleo público a nivel internacional. Se le dice el servicio civil. Y en cada entidad pública se promueve la implementación de la política de gestión estratégica del talento humano. Y entendemos la gestión estratégica del talento humano como el conjunto de acciones para atraer, retener, desarrollar el mejor talento humano al servicio de la administración pública. En ese sentido, partimos de un principio fundamental, y es que el activo más valioso con el que cuentan las entidades públicas es su talento humano. Pero no cualquier talento humano, sino un talento humano que ingrese por mérito, que se capacite, que se desarrolle, que se rete, bien evaluado, bien orientado, que realmente contribuya a el entendimiento fundamental, y es que la razón de ser del servidor público es servir en lo público, servirle al ciudadano, a los ciudadanos a quienes nos debemos. Y en ese sentido, todo lo que tenga que ver con el ciclo de vida del servidor público, ingreso, desarrollo y retiro, está dentro de la órbita del trabajo que hace la Dirección de Empleo Público en la orientación de política pública. Por supuesto, también lideramos varios programas o iniciativas que tendré la posibilidad de compartirles más adelante en este diálogo, que lo que buscan es promover precisamente esa instauración de los planteamientos propios de la política pública de empleo público. Y en tercer lugar, todo lo relacionado con datos y cifras de empleo público, que se vuelve determinante para la toma de decisiones precisamente en el marco de los planes, programas y proyectos y de la política misma de empleo público. Vale, perfecto, doctor Francisco. Para ahondar un poco más en estas acciones, yo quiero preguntarle cuáles son los logros más significativos de la Dirección de Empleo Público. Bueno, no, tendría que verlo un poco desde lo macro y ir, digamos, viéndolo en diferentes escenarios, pero lo primero es una apuesta fundamental que hemos tenido, y es la defensa, digamos, asociada con este principio constitucional de mérito. Es que la Constitución claramente establece el mérito como el principio fundante del empleo público. En ese orden de ideas, hay que entender que la política de empleo público abarca a todas las instituciones públicas del país, todas las entidades públicas del país. Y solamente con la Comisión de Servicio Civil, que es un ente autónomo del gobierno, se han adelantado convocatorias para más de 340.000 cargos en el empleo público. Más de 60.000 en los últimos 10 años, el del 60%, digamos, en lo que tiene que ver con cargos de empleo público. Pero lo otro tiene que ver con concursos de ascenso. Más de 11.200 cargos se han ofertado en ascenso, y eso consecuencia de una reforma que se gestó en la función pública a la ley 19, a la ley 909, la ley 1960 permite que hayan concursos cerrados de ascenso. Entonces, más de 11.200 servidores públicos han participado en esas convocatorias, y pues el resto han sido convocatorias abiertas. Entonces uno ve un balance importante de cómo realmente el mérito se ha ido instaurando en todas las entidades públicas de administración pública. Pero por otro lado, hemos tenido un compromiso fundamental asociado con el tema de la inclusión y la diversidad del empleo público, siempre respetando el principio constitucional de mérito. Y en ese sentido, el compromiso, por ejemplo, con la vinculación de jóvenes ha tenido varias iniciativas y programas que, como el programa Estado Joven, que es el programa de prácticas laborales remuneradas del sector público más grande en América Latina, que lo adelantamos conjuntamente al Ministerio de Trabajo y la Función Pública, pues más de 14.000 jóvenes han hecho prácticas, entre otras cosas, usted, por ejemplo, en el pasado, con Estado Joven, y muy probablemente, y va a la segunda estrategia, pues por eso está aquí sentado, porque digamos, eso fue una primera experiencia para que te acerques al valor de lo público, enamorarte de lo público, ¿cierto? Y después, entonces, otros pasan por contratistas y otros ya son de la planta temporal o de la planta global, y hoy en día felizmente son servidores públicos. Y mire que nomás este año, Julián, más de 26.000 jóvenes hacen parte de entidades públicas. Unos como servidores públicos,
otros como contratistas, pero están teniendo su primera experiencia profesional. Entonces, público, ahí hay un compromiso porque nos interesa siempre mucho que, digamos, la juventud, como la tuya, pues ingrese con la pilera, manejan varios idiomas, un alto de tecnología, hagan parte del empleo público y se equilibra con las personas que, como en mi caso, tenemos un poco más de experiencia y eso, digamos, le da ese dinamismo al empleo público. También lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley de cuotas, por ejemplo. Lo que tiene que ver con la búsqueda de la paridad de género en la administración pública. Quiero contarles que el 52% del empleo público en Colombia lo ocupan mujeres y el 48% hombres. Y en la alta dirección del Estado, en la última medición que hicimos a diciembre del año pasado, tanto en el máximo nivel decisorio como en el otro nivel decisorio, el 48.6% de los cargos directivos es ocupado por mujeres. También hemos venido promoviendo iniciativas para la vinculación de personas con discapacidad. Nosotros en la Dirección de Empleo Público formulamos y sacamos adelante el decreto 2011 que establece unas cuotas de vinculación de personas con discapacidad en el empleo público. Y en ese sentido, a marzo de este año, 13.581 personas con discapacidad trabajan en entidades públicas, siempre respetando el principio constitucional de mérito. De hecho, en el artículo 82 de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que todos conocemos, que es el del Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia, en un parágrafo incluimos la importancia de seguir avanzando en la inclusión de la diversidad con estos grupos que ya mencioné anteriormente y también abriendo el espectro para otros grupos profesionales. Por supuesto, siempre respetando el principio constitucional de mérito. Veo que en esta dirección se adelantan varias acciones de diversidad, de inclusión, pero yo quiero que le cuentes a las personas y que le transmitas por qué es tan importante que haya inclusión y diversidad en el empleo público colombiano. La inclusión y la diversidad es esencial, es fundamental para la productividad social. Hay estudios que demuestran que cuando el empleo público es mucho más incluyente y diverso, es mucho más productivo socialmente. Cuando hay grupos etarios, jóvenes, personas de mayor edad, representatividad de diferentes profesiones, de diferentes perfiles, de diferentes regiones, eso contribuye a una diversidad y una mayor inclusión, un mayor enfoque social. Y por supuesto, bajo el planteamiento de que los servidores públicos estamos para servir, tenemos que servir con integralidad e integridad a todas las personas en el país. Y si representamos eso dentro del empleo público, somos 1.324.000 servidores públicos en todo el país. Entonces, entre mayor inclusión y diversidad, pues por supuesto que hay mayor productividad social. Maravilloso. Doctor Francisco, yo quiero preguntarle sobre algo. ¿Cuáles son como esas ideas más destacadas, esas principales características del Plan Estratégico de Talento Humano? Bueno, nosotros cada año, digamos, orientamos a las entidades públicas para que antes del 31 de enero formulen su Plan Estratégico de Talento Humano. Y el Plan Estratégico de Talento Humano es la orientación estratégica de cómo van a organizar aspectos de ingreso, de desarrollo de sus servidores públicos. Ahí, por ejemplo, recientemente hemos expedido una serie de documentos fundamentales que orientan, por ejemplo, el tema de capacitación. Entonces nosotros sacamos adelante de la mano con la SAP el Plan Nacional de Formación y Capacitación, que tiene 6 ejes y que orientan desde temas fundamentales como el que estamos hablando ahorita, por ejemplo, en el caso de género, inclusión y diversidad, pasando por la integridad y ética de lo público, por ejemplo, que es esencial, que tiene que estar en el ADN del servidor público. Y temas de vanguardia y además necesarios en una sociedad donde la información, el conocimiento son esenciales, como el de transformación digital y cibercultura. Entonces, este plan de formación y capacitación orienta dentro del plan estratégico de cada entidad pública su plan institucional de capacitación. ¿Sí? Entonces, todo lo que definimos en el área orienta a las entidades públicas para que lo realicen en cada entidad pública. Y ese, por supuesto, se vuelve determinante. Otro aspecto dentro del plan de talento humano de cada entidad pública está lo que tiene que ver con bienestar. Y también, recientemente, nosotros sacamos adelante el Programa Nacional de Bienestar para todos los servidores públicos, que además quedó, digamos, dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo como un compromiso de la función pública que ya cumplió, que está asociado con orientar la formación, la capacitación, por eso la reflexión profunda y el bienestar de todos los servidores públicos. Y este programa de bienestar tiene 5 ejes, varios asociados, por ejemplo, con el tema de ética e integridad, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el equilibrio psicosocial entre la vida profesional y la vida laboral, también con temas de bienestar. Y de hecho tenemos otras iniciativas en materia de bienestar que están orientadas, pues como su nombre lo indica, al bienestar de todos las y los servidores públicos.
sobre eso, sobre esa área del bienestar de las y los servidores públicos del país. Como en mi experiencia como contratista o servidor público me pude acercar a unos beneficios gracias a algo que se llama el programa Servimos. Quiero que me cuente un poco más de ello. Ese es un programa muy bonito. Bueno, todos los programas que nosotros tenemos son bonitos. Nos encanta todo lo que hacemos, pero digamos que el programa Servimos lo que busca es otorgarle bienestar y como tú bien lo dices, a los y las servidores públicos, pero también lo hemos ido extendiendo a sus familias y eventualmente en algunos casos a contratistas. Y lo que buscamos es que tenemos una serie de alianzas con entidades públicas. Esto surgió un poco al principio desde lo público. Seguimos creyendo que lo público tiene que consumir lo público y hacer uso de lo público en temas de pensiones, en temas de salud, de aseguramiento, pero en educación, pues también nos hemos acercado al sector privado y está bien si beneficia a los servidores públicos, ¿cierto? Entonces, este programa, digamos, tiene categorías como educación. Tenemos descuentos con varias universidades nacionales y extranjeras para que los servidores y las servidores públicas se formen a nivel de especialización o maestría o doctorado. Cursos cortos también, cursos como Power BI, por ejemplo, que hoy ya no es Excel, sino ayuda mucho, digamos, al tema de orientar la información y los datos. También, digamos, tenemos una categoría de aseguramiento, ¿cierto? Para temas de asegurar el carro o la bicicleta, ¿no? Por ejemplo, o la casa, digamos, ¿no? Y también de recreación, ¿no? Temas, si tú vas, por ejemplo, a las minas de Nemocono, de Zipaquirá, a las piscinas municipales de Paipa, al Hotel Tequendama tienes un descuento, ¿no? Importante como servidor público. Y en ese sentido, por ejemplo, con el Fondo de Ahorro, con el Fondo Nacional del Ahorro, mire, les quiero contar que ahí está todo el acompañamiento para que aquellos que quieran, que tengan sus cesantías allá y quieran sacar un crédito hipotecario por ser servidor público en atención, digamos, especial en ese sentido. O por supuesto con Colpensiones en el tema de pensiones, ¿no? Si lo ponemos en cifras, hemos beneficiado a más de 106,000 personas. Y si lo ponemos en valor, eso equivale a más de 110,000 millones de pesos. Casi que si tú divides uno entre el otro, te da un costo per cápita o beneficio per cápita de cerca de 1 millón de pesos por persona, que es importante, digamos, en las varias categorías, otorgar este tipo de bienestar a los servidores públicos. Así que, por supuesto, los invitamos y las invitamos a que hagan uso de este programa porque está pensado precisamente para todos los servidores públicos. Porque así como hay entidades públicas que tienen un presupuesto importante en temas de bienestar y capacitación, otras no tanto. Entonces, lo que buscan estos programas y estas alianzas en capacitación y bienestar es buscar ese equilibrio y contribuir a la formación, a la capacitación del bienestar, los incentivos de todos nuestros servidores y servidoras públicos. Bueno, yo me sumo a esa invitación que hace el doctor Francisco a conocer todos los beneficios de este programa. Lo encuentran en la página de Función Pública. Encuentran todos los beneficios para que accedan a ellos y pues bien lo dice, se beneficien de todas estas alianzas. Doctor Francisco, dentro de lo que hace la Dirección de Empleo Público, hay algo que define como el rumbo de todos los servidores año a año. ¿Cómo van los acuerdos de la Mesa de Negociación Nacional? Eso es un muy buen punto. En la política de empleo público hay una serie de pilares que soportan el empleo público en Colombia. Hemos mencionado mérito como principio fundamental, lo mencionaba al principio de esta charla. Por ahí al pie van las competencias, entendemos la competencia como la capacidad para, ¿cierto? Y por eso la capacitación, el desarrollo es fundamental, el crecimiento del desarrollo. Hablé también un poco de transformación digital y lo que tiene que ver como un empleo público que está cambiando y quizás podemos hablar más adelante de qué estamos haciendo nuevo en ese campo. Pero otro que es fundamental y esencial al mismo nivel de la integridad y es el diálogo social. El diálogo social es un pilar del empleo público, es esencial el diálogo social y por supuesto que el gobierno sindical lo es. En ese orden de ideas, la función pública, junto con el Ministerio de Trabajo, lidera la negociación colectiva. El año pasado, digamos, se firmaron los acuerdos, la vigencia 2023, y hay una secretaría técnica que está a cargo de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo y de la Dirección de Empleo Público y Función Pública, y nos encargamos de hacerle seguimiento a los diferentes acuerdos que se pactaron, porque el planteamiento evidentemente es lo que se pacta se debe cumplir, ¿no? Por supuesto que hay complejidades en algunos puntos, porque pues toman tiempo, ¿no? Son temas de profundo desarrollo técnico, jurídico, pero hay que cumplir. Y el balance que les puedo compartir a marzo de este año es que en la mesa central a la fecha se han cumplido el 30% de los acuerdos, 50% van con un cumplimiento parcial. ¿Esto qué quiere decir? Que se han adelantado acciones,
para su cumplimiento y el otro, digamos, porcentaje está en proceso. Y en las mesas sectoriales, porque así como hay una mesa central, también nosotros coordinamos el cumplimiento y la revisión de las mesas sectoriales. Entonces, en la última revisión que hicimos con los diferentes secretarios generales de las que lideran las mesas sectoriales, se ha cumplido a marzo de este año el 19% de los acuerdos pactados en las mesas sectoriales. El 47% llevan, digamos, un proceso, se han cumplido parcialmente, y el otro porcentaje pues está iniciando ese cumplimiento. Así que vamos sobre lo previsto. La gran apuesta, por supuesto, y la gran meta que tenemos que tener todas las entidades públicas, y que un espacio como esta es importante, es que tenemos que seguir trabajando todos de manera articulada y mancomunada, de tal suerte que cuando inicie la negociación colectiva del año entrante, pues la mayor cantidad, y ojalá todos los acuerdos estén efectivamente cumplidos. Que además los acuerdos tienen una connotación importante, es que están asociados con aspectos como los que hemos venido hablando, ¿no? La salvaguarda del mérito, los concursos de mérito, la capacitación, el bienestar, los incentivos de los servidores públicos, o sea, siempre, digamos, todos contribuyendo para que tengamos cada vez un mejor empleo público, unas mejores entidades públicas para un mejor servicio público para las y los ciudadanos en Colombia. Bueno, sin miedo a equivocarme, podemos decir que se está cumpliendo. Vamos avanzando en ese sentido, así es. Bueno, doctor Francisco, cuénteme un poco sobre las iniciativas que está impulsando la Dirección de Empleo Público como para modernizar el mismo empleo público en el país. Ese es un muy buen punto. Mire que el empleo en general está cambiando en el mundo, digamos, y la administración pública no puede ser ajena a esos procesos de transformación. Por eso nosotros creamos un programa que se llama Servidor Público 4.0. Y esa dinámica de cambio está asociada con entender varias vertientes que vale la pena entender. Primero, porque sí se está viviendo una transformación en la dinámica de los procesos de cara a lo que algunos, digamos, economistas han denominado estas cuarta revolución industrial, que es un proceso que invita a una reflexión en torno a entender que los empleos están cambiando, los trabajos están cambiando, pero han aparecido una serie de tecnologías que implican a una reflexión muy profunda sobre cómo se enfrentan las dinámicas laborales. La inteligencia artificial, por ejemplo, que todos usamos casi que de manera cotidiana, pero no nos damos cuenta de golpe. Tú lo tienes en tu celular, en cualquier aplicación, ¿no? El que usan para editar este video, qué sé yo, ahí digamos, tecnología, ¿no? El poder de los datos. O sea, el aprender a tomar decisiones de política pública basadas en datos se vuelve esencial, se vuelve fundamental, ¿no? Pero desde recopilar la información hasta, por supuesto, procesarla, analizarla y proyectarla. El blockchain para efectos, por ejemplo, de transparencia y de ética en el manejo de lo público, por ejemplo, ¿no? El Internet de las cosas, el Big Data. Pero no es solo tecnología de lo que hablamos. Estamos hablando también de cómo los servidores y las servidoras públicas tienen una responsabilidad también con el cambio climático, con el medio ambiente. O sea, dicho de otra manera, antes que servidores públicos, somos ciudadanos, somos colombianos, y antes que eso somos ciudadanos del planeta. Y mire lo que está pasando con el fenómeno del niño ahora, digamos, ¿no? Ahí, desde que creamos el programa, siempre el componente, digamos, de ambiente, el componente, digamos, de responsabilidad ambiental es esencial. Y hay parte de pequeños comportamientos, ¿no? Asociado con el uso de la bicicleta, el uso del transporte público, qué imprimes y qué no imprimes en las oficinas. Ahí hay una responsabilidad, digamos, fundamental asociada. Y también, digamos, en lo que implica con otras orientaciones o propuestas que le damos de la Dirección de Empleo Público, como el teletrabajo, por ejemplo. O sea, la función pública lidera la implementación de teletrabajo en el sector público. 605 entidades públicas tienen hoy en día teletrabajo en el sector público colombiano. Horarios flexibles, que tú llegas más temprano, te das más temprano, y eso ayuda a la movilidad también. También ayuda a tu equilibrio, porque de golpe eventualmente alguien está estudiando o tiene niños que sacar en la ruta o recibir más temprano, ¿no? Ayuda a esa flexibilidad. Entonces, el programa Servidor Público 4.0 orienta un poco esa gran reflexión, pero además otra cosa que es interesante, mire que conforme ha ido pasando el tiempo, hay cargos que se han ido reacomodando en la administración pública. Hace muchos años había un cargo público que era el de prender la energía eléctrica, ¿no? En las calles. No nos tocó a ti ni a mí, pero eso existía como cargo público. Más adelante, ascensorista, y su trabajo era oprimir a qué piso ibas. Eso pues hoy en día a nadie le cabe en la cabeza. Pues evidentemente esto está cambiando. Había gente que se dedicaba a contestar chat, cuando hoy en día hay chatbots que contestan en tiempo real, ¿cierto? 24/7 y tienen una base de gestión de conocimiento. Entonces, ir
entendiendo esos cambios ayuda a orientar cómo el empleo público se reinventa y también la apertura y la flexibilidad a nuevas profesiones, ¿no? Están surgiendo muchas profesiones en Colombia, ni qué decir en el mundo, que por supuesto el empleo público tiene que seguirse abriendo a esas nuevas profesiones y eso es lo que orientamos con este programa y también la formación y la capacitación. De hecho, también aprovecho para decir, tenemos la información en la página web de este programa, tenemos diplomado con la ESAP, con otras universidades, se suscriben varias alianzas en temas de formación y capacitación, en temas cursos cortos y largos, en muchos temas que orientan a entender cómo, digamos, desarrollamos nuevas competencias y habilidades, tanto duras como blandas, porque también el desarrollo de competencias blandas se vuelve esencial, y ese punto me parece importante plantearlo, porque también nosotros lideramos, digamos, el modelo de competencias para la institución pública, y ahí la noción de cualificación en aspectos como pensamiento crítico, pensamiento matemático, pensamiento sistémico, comunicación digital, ¿no? Se vuelven esenciales para cualquier servidor público, digamos, sin importar el nivel jerárquico en el que esté. El otro que quiero contarles es lo que recientemente expedimos este año y es la nueva, digamos, estrategia de gerencia pública 4.0. Miren, los gerentes públicos jugamos un papel determinante en la institución pública. Por supuesto, todas las hacen los servidores públicos, pero el gerente público orienta, direcciona, y este modelo, digamos, de gerencia pública tiene, digamos, unos ejes estructurantes que se vuelven fundamentales, ¿sí? La ética y la integridad, por ejemplo, esencial, ¿no? Pero por supuesto también lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas de sus equipos, digamos. A un gerente público termina de cierta manera siendo un maestro, si se quiere, en algunos escenarios con sus equipos de trabajo, de cierta manera. También no aprendo todo el tiempo, pero digamos, hay una orientación sobre lo que eso implica en la cotidianidad, ¿no? Por supuesto, la productividad social, que pues finalmente somos productivos socialmente. La orientación hacia la innovación pública, ¿cierto? Se vuelven orientadores fundamentales para que los gerentes públicos estemos cada vez más a la vanguardia de estos cambios que se requieren para seguir orientando la productividad social de nuestras entidades públicas. Y en esa dinámica, digamos, de cambio, hay dos programas que estamos en este momento estructurando, están en su proceso de génesis, pero que indudablemente son fundamentales para la institución pública. Y uno tiene que ver con la identidad y la ética en lo público, ¿no? Miren que les comentaba hace un rato que la integridad está en el ADN de los servidores públicos. Debe estar, tiene que estar. De hecho, es un pilar del empleo público. Pero que hay una identidad del verdadero público, de esa mística, recordar esa mística y esa pasión, el por qué llegamos a ser servidores públicos, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente nos apasiona servir? Y esa identidad crea unos comportamientos, unas reflexiones sobre cómo nos comportamos, cómo actuamos en la cotidianidad. Porque no es solamente el que se sabe todas las normas de memoria, o el que recita perfectamente un manual o una estructura, o habla muy bien, es cómo nos comportamos. Y esa integralidad, que es más o menos, yo la equiparo un poco a la manera de entender cómo educamos los que tenemos transmisión de hijos, cómo educamos, eso es con ejemplo, con comportamientos cotidianos, pero también con acciones. Y la identidad tiene que orientarnos un poco en ese sentido. Tú cómo piensas, respetamos tu manera de pensar, la tuya, la tuya, la tuya, la mía. Pero mientras seamos servidores públicos, hay una identidad que nos une y es el buen servicio público. Es la transparencia, es la probidad, es la gestión, es la capacidad de transformar, de cambiar, de ayudar, de entender que nuestra razón de ser es el servicio público. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que implica, digamos, una acción asociada con un programa de desvinculación asistida. Y esa dinámica complementa lo que hemos venido trabajando en el último tiempo y es fomentando la inclusión de jóvenes, el mérito, lo que es la constitución, el desarrollo de la capacitación, pero en esta parte, digamos, final del ciclo de vida, si se quiere, del servidor público, el ciclo del servidor público, está asociado con la desvinculación. Personas que llegan a su edad de pensión, que cotizan las semanas. Bueno, yo creo que una reflexión profunda en torno a cuando están dadas las condiciones en toda la integridad, lo que implica de semanas de cotización, personales, familiares, económicas, ponle todas las aristas, que implica que le serviste al servicio público, vas a un nuevo escenario, pero hay que preparar para eso, ¿no? Desde la parte financiera, y si pagaste tu casa,
o la pensión obviamente, la parte emocional. Para algunas personas el trabajo lo es todo en la vida o gran parte. Finalmente es gran parte de nuestras vidas. La familia, lo primero, los amigos, bueno, ¿no? La salud, el bienestar, pero el trabajo, pues gracias al trabajo, pues estamos aquí. Es una posibilidad. Además tenemos el sector público es el lugar más bonito para trabajar. Más chévere. Aquí es, digamos, tenemos unas condiciones maravillosas como servidores públicos. Pero también lo otro está asociado con lo que hacemos, ¿no? Es servir. El impacto de lo que hacemos es mucho más allá que lo que cumplimos en una cotidianidad diaria en una oficina, sino siempre el impacto, y me refiero a lo que hacemos en esta y en todas las entidades públicas. Piensen en salud, educación, medio ambiente, ¿no? El impacto es en la sociedad. Entonces, preparar para eso, y usted que está tan joven, mire, la gente creería que que usted lo hace es al final de su vida, ¿no? Usted debería empezar a pensar el tema de su pensión a la edad que usted tiene. ¿Dónde cotiza? En Colpensiones, ¿no? Si va a pensar en sacar un crédito hipotecario, como su primer apartamentico chiquitico, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero también lo otro es cuando, como ordena la Constitución y como corresponde, concursos de méritos, pues evidentemente algunas personas o que deciden voluntariamente o no se presentan al concurso de méritos o no lo superan por X o Y razón, pues también qué bueno que las entidades públicas puedan acompañar un poco ese proceso, ¿no? Emprendimiento, el desarrollo de nuevas competencias, por ejemplo, hablando de lo que estamos hablando un rato. Hay personas que pueden durar, digamos, en un cargo 2, 3 años o 4 años, ponle el tiempo que tú quieras, y pues toman una decisión consciente o inconsciente de no seguirse cualificando y formando. Y hoy en día hay muchísimas posibilidades para hacerlo, sobre todo de manera virtual. Hace años era muy más complicado, ¿no? Porque tenemos que ir a la universidad y la clase y todo el tema, ¿no? Pero usted puede oír diplomados, cursos cortos, estudiar de maestría. Entonces, ayudar un poco en ese proceso de formación y cualificación también se vuelve determinante y es prepararlo un poco también en ese escenario. Entonces, en ese proceso estamos y buscando como los aliados de claves, pero son iniciativas en las que estamos comprometidos que seguro este año tendremos en buen recibo para la administración pública y sobre todo, digamos, con esa ocupación constante y tenemos que seguir mejorando siempre las dinámicas propias de vinculación, desarrollo, capacitación, bienestar a los servidores públicos, pero siempre con el entendimiento de que la razón de ser de nosotros es servir en lo público y por eso las labores que hagamos cotidianamente las tenemos que hacer con calidad, con calidez, con efectividad, con productividad social, ¿no? Es el gran reto que tenemos de manera constante y cotidiana. Bueno, doctor Francisco, dentro de lo que nos compartías hay ciertos lineamientos, políticas que se imparten desde función pública a las demás entidades. ¿Cómo está asesorando la Dirección de Empleo Público a las y los servidores públicos de todo el país? Bueno, nosotros tenemos un grupo de asesoría y gestión, un grupo de compañeros y compañeros que están organizados por sectores, somos 25 sectores de administración pública, y por regiones o por departamentos. Entonces, cuando hay capacitaciones, orientaciones, asesoría integral de manera virtual, o cuando es aquí en Bogotá, pues de manera presencial, ¿cierto? Se acompaña a las entidades con capacitaciones, asesoría técnica especializada, ¿no? Se les contestan, digamos, información escrita cuando la envían, ¿no? Talleres, reuniones, siempre muy pensada, ¿no? De hecho, tenemos dentro de pocos días varias, prácticamente con todos los sectores y todas las regiones, para contarles estos temas que estamos haciendo y sobre todo también una responsabilidad que tienen ellos. Ahora mismo se viene el vencimiento de la creación de bienes y rentas, por ejemplo, que nos corresponde hacer a todos los servidores y servidoras públicas, el reporte del panel de vacantes, el cumplimiento de lo que tiene que ver con la ley de cuotas, personas con discapacidad jóvenes, es decir, aprovechamos para asesorar técnicamente, pero también recordar, digamos, todas las responsabilidades que tienen. Entonces estamos organizados así y funciona muy bien. Y de hecho, por supuesto, de manera articulada con toda la entidad en lo que tiene que ver con el plan de acción integral. Lo otro también es que una estrategia que nos funciona mucho y que es muy, muy positiva es que tenemos los equipos transversales. En particular, dos con los que nosotros más interactuamos son las y los secretarios generales, tanto en el orden nacional como territorial, y las y los jefes de talento humano en el nivel nacional y territorial, que son nuestros principales aliados en cantidad pública, que nos consultan, que consultamos, que trabajamos de la mano, para que efectivamente la política de empleo público y todas sus estrategias, planes, programas y proyectos, como tú ya lo planteas, pues se instauren y sean una realidad en cada una de las entidades públicas que hay en el país. Bueno, perfecto, doctor Francisco. Me hablabas de la declaración de bienes y rentas. Yo quiero que le cuentes, que les avises a las y los servidores públicos cómo deben hacerla, por qué deben hacerla. Bueno, es una responsabilidad que tenemos legal, todos los servidores públicos, como tú lo dices,
Tenemos que declarar anualmente o cuando haya ingreso o retiro de un cargo público, la declaración de bienes y rentas. En este momento de la que estamos hablando, el anual. Para el orden nacional el plazo está entre abril y mayo, o sea, dicho de otra manera, se nos vence en estos días. Y en el nivel territorial junio y julio. Pero también adicionalmente las personas responsables de la 2023 y las personas políticamente expuestas, también tenemos la responsabilidad de declarar en el aplicativo para la integridad pública. Entonces aprovecho este importante espacio para recordarles a todos que tenemos que hacer esta declaración en el SIGEP, que es el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público, donde hay que declarar estas actuaciones, pero por otro lado también hay que mantener la información de la hoja de vida efectivamente actualizada y vinculado el cargo, digamos, a la hoja de vida que como corresponde en cada entidad pública. Bueno, perfecto. Un llamado a todas las y los servidores públicos del país que realicen su declaración en el SIGEP 2, orden territorial en junio y julio, como lo mencionaba el doctor Francisco. Ahora yo quiero preguntarle por algo que ya casi se acerca, que es de manera anual, que va más de recreación y deporte. Cuénteme cómo van los Juegos Deportivos de la Función Pública para 2024. Bueno, los Juegos de la Función Pública son unos juegos, pues es un espacio de integración muy bonito, ¿no? Digamos, donde estos juegos, este programa lo lideramos conjuntamente, pues naturalmente la Función Pública, el Ministerio del Deporte, y contamos siempre con el apoyo del IDRD. Pues recientemente se amplió el convenio, lo tenemos hasta el 2026 y bueno, para esta vigencia tendremos nuevas iniciativas, buenas sorpresas y por supuesto que pronto van a recibir la información para que aquí, tanto en la función pública como en esta entidad del orden nacional, se inscriban a las diferentes categorías que vamos a tener, con algunas nuevas, como ya mencionaba, pero que son importantes, son de muy buen recibo, son importantes, son espacios de integración, son interesantísimos. La posibilidad también, yo creo que, ¿no? Servidores públicos y deportistas, entonces eso es muy interesante con ese equilibrio que está muy bien. Es un espacio de integración, de competencia, pero sana, digamos, no es por ganar, sino es el ejercicio, digamos, de cómo a través del deporte, digamos, hay muchas variables que son interesantes para desarrollar en los servidores públicos. Así que prontamente daremos la apertura de los juegos para esta edición 2024. Bueno, maravilloso. Ya llegará la convocatoria de estos juegos a cada una de las entidades. Doctor Francisco, no sin antes agradecerle por participar de este espacio de entrevistas FP. Yo quiero que no se vaya sin enviarle un mensaje a las y los servidores públicos de todo el país. Bueno, lo primero es que todo esto que les hemos compartido en estos minutos no hubiera sido posible sin un trabajo en equipo. La única manera de trabajar es en equipo. Y eso representa al equipo, la Dirección de Empleo Público, a los jefes y las jefes de talento humano, a los demás compañeros de la función pública y todas las entidades públicas. Es esencial. Yo creo que el trabajo en equipo es fundamental para poder sacar adelante todas estas iniciativas, ¿no? Y lo otro, diría yo, está asociado con entender el verdadero valor del servicio público. Desde que somos servidores públicos. Y nuestra razón de ser es servir en lo público. Y servir en lo público es el más noble de los servicios. Muchos de nosotros pudimos tomar otra decisión en el pasado, ¿no? O en el presente, o hace poco, sobre dónde queríamos trabajar. Yo recuerdo alguna charla contigo un día en mi oficina sobre Estado Joven y tú decías, mi vida iba para allá, cuando conocí Estado Joven para allá. Y ese tipo de cambio y transformaciones sobre lo que implica el verdadero valor de lo público está asociado con eso. Con entender que la mística, la pasión, la integridad, la integralidad, es entender que el sector público no es solamente un espacio para trabajar, es un espacio para servirle a los ciudadanos y las ciudadanas, para ayudar a que tengamos un mejor país. Y la responsabilidad que tengamos cada día nos tiene que llevar a levantarnos y a venir a trabajar todo el día con el compromiso y la pasión y la responsabilidad de entender que todo lo que hacemos indudablemente contribuye a que tengamos una mejor sociedad, un mejor país para todas y todos los colombianos. Y sembrar es esencial y construir es esencial para que, por supuesto, tengamos un país, un mejor país para todos. Y ese valor de lo público es esencial. Así que la ética, la integridad, la responsabilidad, el buen servicio, la productividad, la eficiencia, el diálogo, la concertación es parte de lo que tiene que estar en el ADN de un servidor público, pero que eso no se va a hacer una realidad si no entendemos que el verdadero valor de lo público es ese, servir en lo público. Bueno, con este importante mensaje
damos fin a esta edición de Entrevistas FP. Los invitamos a ver los diferentes videos que iremos publicando. Les damos gracias por acompañarnos en esta edición. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.